Buen día, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos disfrutando de una mezcla perfecta. El café, la lectura de la palabra de Dios. Creo que es algo que al abrir el libro nos da gozo, alegría, que oramos y empezamos a entender lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. ¿Cómo están? ¿Fortalecidos? ¿Confiados en el Señor? ¿En que Él tiene el control? Claro que lo tiene. Nada sucede por accidente. Todo está en el plan y en el propósito perfecto de Dios para esta hora y para este día. Hoy, miércoles 29 de abril, estamos una vez más a través de este devocional. ¿Y qué le parece si oramos? Me gusta mucho lo que dice el Salmo 119, 38. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Qué le parece si oramos sobre eso que acabamos de leer? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en este día, lo primero, Señor, que recibimos de ti es tu misericordia, que es nueva cada mañana. Te necesitamos. Permítenos, Señor, que al abrir tu palabra, nuestro entendimiento se abra y de esa manera, Señor, guardemos tu ley y con todo el corazón, Señor, determinemos cumplirla. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Al principio de esta semana le decía que estaríamos meditando en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La carta del apóstol Pablo a los filipenses es una carta muy corta, de 4 capítulos, pero creo que es disfrutable lo que encontramos en cada uno de los versículos. Y en este día quiero centrar la meditación del día de hoy en el capítulo 3. Son 21 versículos. Y creo que ahí hay varias cosas que debemos nosotros de disfrutar. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo el capítulo 3, él hace alusión, de repente hace una analogía acerca de una carrera. También habla acerca de los logros personales que él tenía. Pero al final él nos insta a que realmente el propósito principal de esto es conocer a Cristo, llegar al conocimiento pleno de Cristo. Como consecuencia, esa debe ser nuestra meta, el conocimiento de Cristo. Así que empecemos con lo que dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué interesante que una vez más encontramos la palabra gozo. Pero aquí quiero referirme a algo. ¿De dónde viene el gozo del creyente? ¿O dónde debe estar el gozo del creyente? Es en nuestra relación que debe ser perdurable con el Señor. El gozo del creyente no está basado en las circunstancias de la vida, sino el gozo del creyente está fundamentado en lo que dice la palabra del Señor. Entonces encontramos aquí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y mire cómo sigue diciendo algo. Y aquí hay una alarma. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A los judíos les encantaba referirse a los gentiles con este término despectivo, perros. Pero ahora Pablo se refiere a los judaizantes describiendo ese carácter pecaminoso, mañoso y descontrolado. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Por eso aquí encontramos que Pablo dice, guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Incluso si usted regresa a Filipenses 1, del 27 al 30, usted va a encontrar cómo debemos comportarnos o cómo debemos relacionarnos
con los opositores, o lo que llama en el versículo 18 de Filipenses 3, cuando les llama que son enemigos de la cruz. ¿Te puedes imaginar a alguien dentro del cuerpo, a alguien dentro de la congregación, dentro de una iglesia, dentro de un liderazgo, pero como enemigo de la cruz? El Señor nos va a dar luz a medida que avancemos en la lectura de este pasaje. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 3 y 4, él dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, fíjense lo que dice Pablo: yo más. Pablo describe sus propios logros como judío, con muchos más méritos que muchos de ellos, que los que podían alcanzar sus propios opositores, y mira cómo los describe. Circuncidado al 8º día, o sea, conforme a la ley, de acuerdo a Génesis, de acuerdo a Levíticos, del linaje de Israel. ¿Te puedes imaginar? Él descendía directamente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Benjamín, una tribu que fue una de las tribus importantes, incluso encabezó el reino del sur, esa tribu. Hebreo de hebreos, su padre, su madre eran hebreos, hablaban la lengua hebrea. En cuanto a la ley, dice fariseo. ¿Te puedes imaginar la herencia de Pablo? Una herencia pura. Y no solo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El celo es una virtud grande para aquel que practica una religión, porque el celo es una combinación de amor que Pablo tenía por el judaísmo, pero también un odio por todos aquellos que amenazaban el ejercicio del judaísmo. Así que imagínate, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ganancia. ¿Te puedes imaginar a Pablo usando términos de hombres y mujeres de negocios? De una ganancia, que es un término contable cuando habla de lucro, pero también ahí mismo encontramos la palabra pérdida. Esta es una descripción de una pérdida bursátil. ¿Por qué? Porque Pablo se da cuenta cuando ve las glorias de Cristo, los méritos de Cristo, y dice: no, eso es insuperable, yo lo quiero. Entonces empieza a describir, a partir del versículo 8, describe los beneficios de haberse sometido a Cristo. Y lo dice de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor el cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él con su muerte. Si en alguna manera, dice, llegase a la resurrección entre los muertos. Y afirma en el versículo 12, no que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Te puedes imaginar a Pablo ahora? Está buscando la semejanza a Cristo, pero ahora como un atleta usa la analogía para hablar acerca de cómo debe ser el crecimiento de la vida cristiana. Y lo dice así, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El 13, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, logros, quizás metas alcanzadas, pero ahora dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está haciendo adelante? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento, ¿sabe cuál es, amada iglesia? Cuando seamos exactamente llamados en el tiempo, en el momento a las mansiones celestiales, ya sea a través de la muerte o ya sea por medio de la resurrección. Así que dice aquí, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios.
Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Qué interesante, amados, que durante este tiempo aprendamos a caminar sobre una misma regla. ¿Qué es una misma regla? Es una marca en el camino que nos ayuda a caminar derecho. La marca en el camino, o sigamos una misma regla, está hablando de alineados en el progreso espiritual hacia la santificación. Y en el versículo 17 dice: amados hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Te puedes imaginar en el corazón de Pablo cómo le dolía esto? Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, regularmente los enemigos de la cruz de Cristo nunca van a afirmar que se oponen a Cristo. No, pero ¿sabes una cosa? Los enemigos de la cruz de Cristo no les importa ser semejantes a Cristo. ¿Te puedes imaginar que durante este break obligado en el que nos hemos estado sometiendo todos, quédate en casa, resulta que te das cuenta que no te interesa ser semejante a Cristo? Debe ser algo bastante serio y bastante crítico. Pero si durante este tiempo surge una necesidad, un caminar por Cristo Jesús, un hacer buscar su presencia a través de la palabra, a través de la oración, ¿sabes? Creo que entonces vas por buen camino, semejante a Cristo. Pero si aún no estás sintiendo eso, si aún no estás persiguiendo eso, pide la gracia de Dios. Pide la gracia de Dios. Así que los enemigos de la cruz parecen ser amigos de Cristo, pero incluso de acuerdo a lo que Pablo está enseñando ahí, es posible que muchos ocuparan posiciones de liderazgo en la iglesia. Hoy no es ausente ese problema, porque pueden ser amigos de la iglesia, pero son enemigos de Cristo. Dice al final, en el versículo 20, para que nuestra ciudadanía, dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo deseo que mientras usted y yo seguimos meditando el día de hoy en este capítulo 3 de Filipenses, el Señor, el favor de Dios sea sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, para terminemos pensando en aquellas personas que están pasando por alguna necesidad y que están en diferentes circunstancias y que como consecuencia ahora están teniendo serios problemas de salud. Muchos de ellos incluso los hemos oído, los han mencionado en la red de oración. Sigamos orando por Jesús Méndez Gaitán, por salvación y sanidad. Sigamos orando por Roberto Carvajal López, sanidad. Delia Domínguez Cortés, recuperación de la cirugía. Policarpo Pérez Sandoval, salvación y sanidad. Pero quizás aquí su nombre no está, pero usted está teniendo esta circunstancia, algunas de estas circunstancias, problemas económicos, incluso usted se está dando cuenta que su fe es débil, que su fe está fundamentada en una circunstancia y esto le está llevando como si fuera una arena movediza. Es hora de pedirle a Dios gracia y misericordia y favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos antes de concluir? Padre, gracias porque en este día, al reflexionar, al leer lo que tu palabra nos enseña en Filipenses capítulo 3, no significa, Señor, que lo que acabamos de decir sea todo lo que debamos entender. No, significa que a través de esto estemos siendo motivados para que durante este día estemos leyendo tu palabra y que a medida de que vayamos escudriñándola, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la revelación de tu palabra en nuestra vida. Tenemos también, Señor, por las personas que están en necesidad, en diferentes circunstancias, algunos de ellos débiles en la fe, algunos de ellos batallando con problemas económicos, problemas de salud, algunos otros, Señor, con mucho temor en sus vidas por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Padre, te pedimos también que tú des fortaleza a todos los hombres y mujeres que están operando en su trabajo desde un hospital. Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor, que sus vidas sean
también sus cuerpos sean fortalecidos, sus familias, Señor, sean guardadas, y que la luz del Evangelio en su tiempo, en su momento, Padre, alumbre sus vidas, y a través de esto, Señor, aún la luz del conocimiento tuyo venga a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias. Amén, amén. Además de orar, ¿qué podemos hacer? Con mucha intención yo le he dado mi correo electrónico y se lo puedo volver a dar. jgarcia@haciendadelpueblo.org. Si usted tiene algo que comentar, alguna necesidad, no dude en enviar algún correo electrónico. Pero usted tiene también acceso a WhatsApp, se lo doy. 55 13 72 84 77. Amada iglesia, estamos para servir, estamos para servirnos unos a otros. Es un tiempo hermoso donde aún los que están cerca de nosotros también estén siendo privilegiados por un servicio de parte de cada uno de nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo. Amados, que Dios les bendiga y gracias por su atención. Bendiciones.